Estamos esta tarde con el maestro Franklin Aguirre en la Galería Nivex a propósito de una exposición, conjunto de pinturas que ha agrupado bajo el nombre paradójico de Paradojas. Y no es gratuito, hay que mirar la propuesta plástica, pero también hay que mirar su proyecto de vida, su proyecto artístico en general, que va más allá de lo estético. Tiene un proyecto muy conocido nacional e internacionalmente, que es la Bienal de Venecia, y un proyecto reciente de 3-4 años que se llama Arte Cámara, un trabajo pedagógico, artístico, en el cual se están formando artistas al margen de lo institucional, al margen de las facultades de arte de Bogotá, etc. Entonces, muchas gracias, maestro. Gracias, Jorge. ¿Qué es lo paradójico en su proyecto artístico, en esta propuesta, en las iniciativas que ha desarrollado usted por fuera del mainstream colombiano, ¿cierto? Está como en los márgenes. Parece resultar en algunos círculos una persona incómoda, una propuesta incómoda, y uno lo puede percibir así por la poca visibilidad que tienen los eventos de carácter estatal. Estamos hablando a nivel local del Premio Luis Caballero y a nivel nacional del Salón Nacional de Artistas Colombianos. ¿Qué es lo paradójico? ¿Por qué este proyecto es tan paradójico y tan marginal? Visto, es muy importante dentro del campo, pero marginal en su relación con el Estado. Bueno, Jorge, pues gracias por la invitación. Me parece que el arte mismo es una paradoja, ¿no? Es una manera muy compleja de hacer evidente una serie de realidades que, si no las contrastamos con otras, tal vez no las percibimos. De hecho, los tropos lingüísticos son algunos de los elementos que suele utilizar el arte para configurarse. Entonces, la paradoja es uno de esos tropos lingüísticos, precisamente. Una paradoja es algo discordante, algo contrastante, pero algo que llama la atención precisamente por su carácter emergente, sale de lo habitual, nos sorprende, pero a la vez nos revela otras cosas que de otra forma no podríamos percibir. Precisamente hacer arte es una paradoja porque en la medida que el arte emerge, sorprende y hace visible ese tipo de situaciones, funciona. En ese sentido, yo considero que soy hijo de un proceso de transición del arte en Colombia, muy interesante. Estudié arte en los años 90 y mis maestros eran los maestros muy importantes del arte en Colombia, que estaban en ese proceso de transición de lo, entre comillas, moderno a entre comillas, también contemporáneo. De hecho, Miguel Ángel Rojas, Clemenza Echeverri, Rolf Aberhalden, entre muchos otros que tuve, estaban precisamente en esa situación, ¿no?, de cambiar de paradigma. También la teoría del arte en la universidad estuvo súper marcada por la posmodernidad, la altermodernidad, todo ese tipo de paradigmas. Entonces, fue interesante el haber sido configurado a partir de ese momento de cambio. Cualquier persona que entra a estudiar arte considera que el arte es muy diferente, ¿no?, a lo que realmente es. Pues fue mi caso, ¿no? Yo tenía como ciertas destrezas manuales y consideré que con eso era suficiente. Claro que estaba interesado en el mundo del arte, por supuesto, leía historia del arte de una manera muy intuitiva, pero todo esto cambió al recibir los insumos de ellos. Con el paso del tiempo me di cuenta que mis inquietudes estaban como un poco desligadas de lo que me estaba dando la academia. De hecho, algunos maestros que me enseñaron pintura me exigían materia. Querían que yo mezclara los pigmentos con acerdino, con arena, que se sintiera la materia. Y yo decía, pero ¿qué es esto tan hippie? Yo no quiero esto, yo quiero proceder de otra forma. Entonces, una de mis luchas consistió en generar una pintura súper plana que casi pareciera una impresión digital, y hasta ahora lo estoy logrando, después de 15 años de estar pintando. Entonces, todo este tipo de pequeñas batallas hacen parte del proceso de formación.
También el viejo paradigma del Salón Nacional, que es un salón heredado del siglo XIX, que aún sigue vigente en nuestro medio, es una paradoja en sí. ¿Cómo después de 100 años algo sigue funcionando? ¿Cómo ha logrado sobrevivir? O más de 100 años, y cómo ha logrado sobrevivir, y cómo ahora se está cambiando ese paradigma y se está abordando más el paradigma de las bienales que de los salones nacionales, que claramente están un poco en desuso y están reconfigurándose. Entonces yo creo que soy la respuesta, o más bien la resultante de toda esta serie de situaciones que me afectaron como artista y como persona, pero que me invitaron a tal vez pensar el arte desde otro ángulo y proponer otras cosas. Pues tuve la fortuna de estar en espacios importantes, aún cuando estaba estudiando arte y recién egresado, pero me di cuenta que tenía otro tipo de necesidades. Entonces comencé a reconfigurar espacios, a buscar otras opciones para poner en circulación mis propuestas, y no solo las mías, sino de la gente que estaba a mi alrededor, con tan buena fortuna que luego comencé a ser docente de arte en muchas universidades, y pues bueno, eso me permitió acercarme a otro tipo de inquietudes que los mismos estudiantes me invitaban a conocer, y tratar de a través de sus ojos ver mi obra también desde otros ángulos. Entonces me parece maravilloso cómo el arte contemporáneo es polivalente, es multidiverso, y quiero o busco que mi obra también lo sea. Considero que el arte es un ecosistema creativo maravilloso en el que no solamente pintar es posible, también es posible ser curador, ser galerista, ser periodista, o simplemente impulsar obras de otros artistas. Entonces veo el arte contemporáneo de una manera muy abierta y como un cristal lleno de facetas. Usted hablaba ahora de lo contemporáneo. Hay la inquietud, ya comienza a sospechar, muchos comenzamos a sospechar de esa categoría, que es decir, casi que eso es, en este momento es sinónimo de arte comercial, por el uso que está haciendo precisamente en las ferias, en las galerías, la manera como se está manipulando. Pero cuando usted decía esa versatilidad del artista contemporáneo, entre comillas, ya colocamos entre comillas, uno lo puede encontrar perfectamente en Warhol, ¿cierto? Sí. El Warhol de los años 64, 68, ¿cierto? Antes del atentado, donde era muy versátil. Era alguien que estaba haciendo pintura, como hace usted, ¿cierto? Alguien que estaba experimentando con video, con performance, con cine, estaba modificando la gramática del cine, no poca cosa, ¿cierto? Después de que ya estaba completamente definidas muchas de sus gramáticas. Entonces, yo veía, uno ve a primera vista que aquí hay una herencia, un influjo todavía pop, ¿cierto? Pero de este pop de Warhol, ¿no? En donde es muchas cosas. Él es también periodista, es performer, ¿cierto? Está interactuando en los medios masivos de comunicación, pero no solamente como productor de información, sino también como gestor de información. Entonces, ahí uno puede mostrar fácilmente que lo contemporáneo es una ficción, que ya en Warhol en el 60 la versatilidad del artista era una exigencia, ¿cierto? Entonces, bueno, volvamos a la cuestión de lo contemporáneo, a su poca receptividad en los programas estatales, no aparece en el Salón Nacional. El año pasado se presentó a Luis Caballero y el jurado olímpicamente lo descarta diciendo que una propuesta surgida de la Bienal de Venecia es una propuesta de carácter colectivo y que en el Luis Caballero no tienen cabida las propuestas de tipo colectivo, cuando eso no aparece en ningún reglamento del primer Luis Caballero. Entonces miremos ahí cómo es que está siendo leído usted desde el Estado, por qué no es visible desde el Estado, y como comentábamos ahora por fuera de cámara, la paradoja de que este año lo llaman a ser jurado del primer Luis Caballero, cuando el año pasado los rechazaron a ser participante. ¿Qué piensa de todas estas banalidades un poco del arte colombiano? Bueno, esa pregunta tiene como 30.000 capítulos. Son muchos. Voy a tratar de responder algunas de las reflexiones. Bueno, primero, uno de los memes muy de moda en Facebook, que de hecho me parece una plataforma interesantísima para poner en circulación el arte de hoy,
decía algo así como: todo arte fue contemporáneo en su momento. Tiene toda la razón, ¿no? El arte fue el reflejo. De hecho, considero que el arte es el reflejo del pensamiento del hombre en cualquier momento de su evolución. Por lo tanto, esa contemporaneidad es consecuente con cada uno de los momentos en los que emergen las piezas artísticas. Ahora, ¿que hay un estilo contemporáneo? Pues tal vez. Hay hegemonías, hay estilemas, hay una serie de formas de proceder en cada uno de los momentos. Si tenemos nuevas tecnologías y nuevas formas de decir, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Se trata tal vez de actualizar los contenidos. Si yo en este momento tengo un archivo y lo llevo a alguna oficina en un disquete, pues claramente no van a poderlo leer, precisamente porque el dispositivo para digamos, condensar o guardar esa información ya no es efectivo. Yo veo el arte contemporáneo de esa manera, como un dispositivo que tiene que estar todo el tiempo actualizado para precisamente ser enunciado y poder ser leído en cada uno de los momentos. Ahora, esa referencia que se hace con el arte comercial me parece un poco también paradójica, porque finalmente si no hay dinero no hay arte. Es decir, nosotros tenemos que hacer una inversión mínima como artistas, una planeación, cuántos libros voy a comprar, cuánta pintura, el transporte de aquí a allá, y eso ya implica un plan de negocios elemental. Otra cosa es que nosotros lo obviemos tal vez, y paradójicamente cuando lo obviamos es cuando más nos metemos en el lío, si no nos damos cuenta que ese proceso pues no es lo suficientemente bien estructurado. Con el paso del tiempo me acostumbré precisamente a planear muy bien mis procesos, no solo como artista sino también como curador, y hago planes de trabajo muy complejos con personas que están al tanto y que saben de cada una de las situaciones para que me ayuden a detectar ese tipo de cosas que tal vez yo no manejo muy bien. Ahora, ¿qué hubiera sido del arte del Renacimiento sin los Medici? ¿Qué hubiera sido de qué sé yo, Guayasamín sin Rockefeller? ¿No? Siempre hay un músculo financiero detrás de cada proceso artístico. Ahora, que yo no deje que prime la idea frente a ese sistema ya es otra cosa, ¿no? De hecho, en Estados Unidos hay una forma de arte que se llama arte corporativo, y ellos lo tienen súper claro. Son 1000 cuadros para decorar un hotel. Ya está, es totalmente válido. Entonces una persona que tenga la habilidad para pintar paisajes se encerrará en su cuarto a pintar sus 1000 árboles, y es totalmente válido también porque hay una intención previa de vender a un público objetivo que ya está establecido. Ahora, ¿cuál sería la diferencia con el arte como tal? Que el arte es pensamiento, el arte es conocimiento, el arte es una reflexión que en la medida en la que sea lo suficientemente efectiva y profunda hará cambiar mi percepción frente a la vida. O sea, ¿no? Yo veo una obra y digo, wow, esta dimensión de la realidad no la había visto. Entonces ahí la obra se comienza a configurar como una real obra de arte, o al menos eso es lo que yo percibo hasta este momento. Precisamente por ese tipo de situaciones es que yo veo el arte de una manera mucho más ampliada, más extensa, y considero que no necesariamente el arte tiene que ser una serie de artefactos estéticamente bien construidos, tienen que ser procesos también que no necesariamente tienen que terminar en una forma. Considero que la docencia es una forma de hacer arte, la curaduría es una forma de hacer arte, y la gestión cultural es una forma de hacer arte, además de hacer arte de esa manera tradicional que paradójicamente es la que estoy mostrando, ¿no? En ese sentido me parece que el sistema en el que estamos inmersos tiene una serie de fallas y contradicciones muy complejas. Muchas veces, si te ofrecen un apoyo institucional, tienes que reducir el potencial de tus ideas y no puedes hablar en contra de, ¿no?, el presidente o el alcalde porque no está bien visto. Entonces tú tienes que cortar las alas precisamente de tus críticas para ser admitido en algún programa o que te den algún apoyo. Yo prefiero mantener la lateralidad, prefiero mantener la distancia. He trabajado con instituciones muy importantes, pero siempre al margen. Eso me permite la libertad necesaria para poder enunciar mis contenidos y los de los artistas con los que trabajo de una manera un poco más efectiva y tal vez menos comprometedora con estas instituciones. Sin embargo, en la medida en la que una obra no tenga una carga crítica o tal vez de borde, pues finalmente se convierte en otro tipo de proceso, ¿no?, que se acerca más al diseño
o más a otros territorios que al mismo arte, que debe ser, a mi modo de ver, de choque, impactante, paradójico y, como ya dije, que me permita ver la vida de otra forma. Es que estaba pensando, escuchándolo, sigo con Warhol, ¿cierto? Pienso que, insisto, que no hemos pensado bien, pienso que lo banalizamos, pienso que la climatización que se hizo aquí en Colombia del pop fue ligera, por decirlo menos, y uno podría pensar que el Warhol de la Marilyn, de las Liz, de las Jackie, ¿cierto? Muy vistoso, en color muy bello como el que vemos en esta exposición, no sería tan interesante si no se lo viera con todo lo que él estaba haciendo de manera simultánea, sus experimentos en video, su trabajo con grupos marginales, ¿cierto? Y uno puede pensar lo mismo de esta propuesta. Esta propuesta no se puede leer sin relacionarse con su trabajo en la Bienal de Venecia, sí, su trabajo con interesados en formarse como artista al margen de las academias de arte institucionales o institucionalizadas, ¿cierto? Entonces hay que verlo en esas múltiples relaciones. Entonces habría que matizar entonces esta idea de que el arte comercial es aquel que está simplemente dirigido a vender cuadros y no, como usted decide, a crear otras alternativas de expresión, otras alternativas de pensamiento, como es lo que usted trató de hacer a partir de 1995 con Bienal de Venecia. ¿Por qué nos recuerda, pues, por qué surge eso de Bienal de Venecia? Ok, primero trataré de responder la pregunta de Warhol y luego llegaremos a la Bienal. Bueno, un amigo que estudió una maestría en Buenos Aires me habló sobre dos conceptos interesantísimos que me aclaran un poco esto que voy a tratar de decir, y son el agenciamiento y la afiliación. El agenciamiento es una suerte de compromiso con una institución o con una idea en las que yo me meto profundamente en sus parámetros y me vuelvo activista de esas ideas. Y la afiliación simplemente es algo con lo que tengo un feeling, me parece interesante y creo que hay algunos elementos con los que yo soy compatible. Yo me siento más en el nivel de la afiliación con el arte pop, porque de hecho cada una de las manifestaciones del arte tiene un momento específico en el tiempo y ya está. Se terminan esas condiciones en las cuales se dan y se agotó y pasamos a otra cosa. El arte pop de los años 50, cuando comenzó a configurarse hasta finales de los 60, tal vez principios de los 70, pues hubo una cantidad de cosas maravillosas que decir y que delatar. El hecho de que Andy Warhol se inspirara en los productos populares, porque precisamente pop, como sabemos, es el apócope de popular, nos hace ver cómo el hecho de ir al supermercado y ver elementos organizados en fila o productos masivos que tienen claramente una etiqueta súper seductora, porque está muy bien diseñada gráficamente, me hace pensar en lo que está detrás de ese producto, toda esa red digamos capitalista que está detrás de ese resultado y todos esos elementos estéticos que me hacen digamos decidirme por este artículo y por este no, entre muchísimas otras reflexiones interesantísimas, como el hecho de que la Coca-Cola que se toma la reina Isabel es la misma que se toma el obrero de construcción frente a su palacio. Son reflexiones bellísimas que me hacen sentir una afiliación interesante, una afiliación bastante cercana con este movimiento. Sin embargo, hoy tendríamos que hablar de post-pop, neopop, otra configuración muy diferente, porque estamos en una etapa totalmente diferente. Ahora, el hecho de involucrar procesos artísticos colectivos, como bien estábamos hablando ahora, que Andy tuviera una factoría, un espacio donde se reunían colectivos a crear, a rumbear, a hablar de cosas o a divertirse simplemente, son un poco lo que está sucediendo hoy, ¿no? Este tipo de parámetros donde lo social es tan importante, donde el hecho de que yo tenga facultades sociales me permite entrar al mundo del arte, mantenerme, y si no las tengo no,
son componentes importantísimos que ella estaba vislumbrando en este momento y que tal vez hoy se ve de una manera mucho más explícita. Hago diseño gráfico, soy diseñador gráfico, de hecho antes de estudiar arte estaba estudiando diseño gráfico. Me parece que el diseño gráfico tiene un potencial maravilloso en la medida en la que puede configurar realidades muy abstractas en pocos elementos. De hecho, mi pintura pretende ser minimalista en la medida en la que reconfigura contenidos muy complejos en pocas imágenes. Hay una narrativa siempre crítica, siempre ácida, que está detrás de un aspecto aparentemente dulce, muy cándido, muy infantil tal vez, pero que si la decodificas y la miras todas las capas que están detrás de ella, te das cuenta que hay unos contenidos mucho más fuertes. En ese sentido, tengo como una afiliación interesante con el pop desde ese punto de vista. Ahora, en cuanto a la Bienal de Venecia de Bogotá, surgió en 1995, cuando estaba en los últimos semestres de la universidad, no solo como resultado de una clase que se llamó Arte de la Posguerra, que dirigía Bompini, quien nos habló de los paradigmas y de las nuevas formas de hacer arte hoy, en el mundo contemporáneo. Entonces nos dimos cuenta de una serie de situaciones en las cuales el arte hablaba con el contexto. Porque siempre hay una carga física, una carga simbólica en los espacios donde se enuncia. Entonces, ese y otro tipo de reflexiones nos hizo pensar en la incapacidad que teníamos nosotros de acceder a esos grandes espacios como la Bienal de Venecia o la Comentada de Kassel o la Bienal de La Habana, en la medida en la que no teníamos los elementos suficientes, ni el dinero, ni los contactos, ni otro tipo de elementos. Entonces decidimos de una manera paradójica y sarcástica tal vez aprovechar el nombre del barrio de Venecia e ir al barrio de Venecia a proponerle a la gente del barrio la construcción o la elaboración o la realización de la Bienal de Venecia. De hecho, nació como un juego de palabras simplemente, como algo que hoy se podría ver como un gesto de colonial. Como nosotros ¿no? tenemos que hacer referencia siempre a lo extranjero, a lo otro, a lo europeo para legitimarnos. Si yo no voy y me gano un premio en Europa o en Estados Unidos, pues no soy nadie. Entonces cuando llega alguien y lo logra, ya regresa acá legitimado. Es un poco lo que sucede al participar en este espacio, que es el más importante en el arte contemporáneo del mundo. Entonces quisimos hacer esa crítica, ese comentario sarcástico, construyendo la Bienal de Venecia en el barrio de Venecia. Digo construyendo, configurando, porque es que no encuentro la palabra adecuada, porque son tantos procesos y tan complejos que el resultado nos hizo ver que muchísimos de nuestros prejuicios iban cayendo poco a poco. El hecho de pensar que en el sur no hay arte, que la gente del sur no puede leer una obra de arte, que no se puede reunir o sea, toda una suerte de situaciones que finalmente son totalmente prejuicios, fueron cayendo una a una, de tal forma que con el paso del tiempo nos dimos cuenta que la situación del norte, del sur y del centro es exactamente la misma. Hay gente que no va a las galerías simplemente porque no les interesa, porque no saben que existen, ¿no? Tienen otros intereses que claramente son totalmente válidos, pero en la medida en la que la cultura tenga procesos de formación, procesos de mediación, acercando a estas comunidades, seguramente insertarán esos hábitos dentro de su vida diaria. De lo contrario, simplemente no van a existir y no van a ser necesarios. Entonces, la Bienal ha generado también esa posibilidad de configurar esas necesidades o de atraer más bien a los públicos de estas localidades para que con el paso del tiempo se den cuenta que pueden ir a una galería de arte de cualquier lugar de la ciudad sin ningún inconveniente, que son gratis, son abiertas para todos y que allí tal vez pueden encontrar algunas obras o algunos procesos que los hagan conocerse o relacionarse o simplemente disfrutar de un evento artístico. Después de 20 años de la Bienal de Venecia, ¿cuál sería el balance? ¿Cómo se ha capitalizado esto culturalmente? Porque sin duda alguna, ya usted lo mencionaba por fuera de cámara, muchos artistas ahí han encontrado caminos para hacer una obra ya más personal, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se ha capitalizado eso? ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado, el apoyo del Estado
para animar no solamente este proyecto, sino otros proyectos. Es decir, que no dependamos de Luis Caballero, que no dependamos del regional, que son cotos de casa de grupos de artistas, ¿cierto? Lo mismo pasa con el Salón Nacional, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el balance que usted podría hacer después de 20 años de trabajo, de luchas? Porque hacer no es fácil, además poner de acuerdo a los artistas muchas veces no es el trabajo más grato y más fácil, ¿cierto? Sí. ¿Qué se podría decir sobre eso y cómo podríamos decir, bueno, usted tiene toda esta experiencia, ¿por qué no ha estado en otros espacios, no sé, regionales, nacionales, digamos a nivel de curatorial, ¿no? ¿Por qué no se ha dado ese tránsito después de toda esta experiencia? Bueno, no sé, yo creo que la Bienal surgió en un momento álgido en el mundo del arte en Colombia, en el que se estaban como cambiando los paradigmas. En 1995 el Salón Nacional comenzó a agotarse, tal vez no representaba lo que la gente necesitaba, los artistas, incluyéndome, de la Universidad Nacional y de otras, necesitamos otros espacios para proceder de una manera muy diferente. Por lo tanto, la Bienal llegó a empoderarse como el lugar más conveniente para poner en práctica estos procesos relacionales o de arte en contexto o de arte en sitio específico, y permitió también que nos enfrentáramos a una nueva forma de hacer arte, que no necesariamente redundara en un objeto, sino en un proceso que fuera co-construido. De hecho, los artistas tienen que ir al barrio Venecia, inspirarse durante 6 meses, un año, y de allí surgen sus procesos. No son obras preconcebidas, sino que surgen de su trabajo, de una serie de cartografía, de asentamientos y de procesos complejos desde donde se inician sus obras. Las obras, los procesos que se han dado en la Bienal son importantísimos a mi modo de ver. De hecho, grandes artistas como Miller Lagos, Agustín Parra, Ícaro Sorbar, Pablo Adarme han estado en la Bienal de Venecia. Gran parte de los artistas que hoy se visibilizan como los artistas más importantes de Colombia han pasado por allí. En ese sentido me parece que eso ya es un aporte fuerte. Ellos lo reconocen. El arte claro, ellos lo reconocen, lo recuerdan, lo dicen todo el tiempo, que giro interesante en sus carreras porque de una forma de proceder habitual, pero al enfrentarse a estos contextos específicos y con una serie de condiciones muy fuertes, porque no es fácil hacer arte en contexto. Uno primero tiene que relacionarse con la gente, ganar su confianza, generar hacer una serie de ensayos y luego, si fallan, reconfigurarlos, y eso toma tiempo, dinero, esfuerzo, y solo los artistas valientes, a mi modo de ver, terminan el proceso. Hay mucha gente que no puede terminar la Bienal, dice, no lo siento, no puedo, tal vez en la próxima edición, y eso da cuenta de lo difícil que es hacer tipo de obra con esa tipología. Ahora, es decir, allá finalmente hay un proceso y finalmente hay un equipo curatorial. Usted dice, mire, realmente no se logró, sí, y se le aplaza por lo menos su participación. Claro, yo como director hago algunas sugerencias, mantengo siempre la distancia para no afectar los procesos, pero ellos mismos son quienes lo dicen. Dicen, maestro, lo siento, no puedo. Ellos mismos se acercan y dicen, creo que la obra no está a la altura, cosa que me parece también interesantísima, porque finalmente no soy yo quien decide, es la comunidad, la gente del barrio, ¿no? A quienes ellos le preguntan, hey, si realmente está viendo lo que yo estoy planteando, y ellos dicen, no lo veo, entonces pues simplemente la obra no funciona. Entonces me parece interesante cómo los artistas empoderan a los habitantes del barrio para que ellos sean en cierta forma curadores también, o al menos una entidad importante en su configuración. Eso de un lado. De otro lado, el hecho de que la comunidad esté interesada en la siguiente edición de la Bienal, que me preguntan cuando me los encuentro por la calle, que cuándo es la siguiente edición, que cómo hacen para participar, eso implica que ya hay un hábito interesante. De otro lado, siempre que tengo viajes de trabajo al exterior, pues en muchos países de Europa y de América Latina, siempre me preguntan por la Bienal de Venecia de Bogotá. Entonces hay una visibilidad importante en el exterior. No sé por qué se ha dado, pero existe. Me han invitado a escribir en revistas internacionales, ahora voy a dar una conferencia en México, he estado en muchos países hablando precisamente de ese proceso. Entonces para mí es una paradoja
y realmente es como un poco, ¿no?, extraño o más bien a mí no, sino a la Bienal, a procesos de arte relacional, de arte en sitio específico, de arte en contexto, donde se podrían compartir todo ese tipo de experiencias para que, no sé, para que reconfiguremos nuestros procesos y sigamos aprendiendo todos. Ahora, la Bienal sí ha sido invitada a procesos oficiales. De hecho, estuve en un salón nacional dentro de la curaduría que hizo Andrés Gaitán en Cali, y la Bienal participó como ese paradigma de proceso. ¿Y trabajaron in situ allá? Sí, claro. Hicimos una transcripción de algunas de las piezas que se han presentado en la Bienal, un listado de los artistas participantes y una suerte de gesto que daba cuenta de ese tipo de procesos. En la Bienal de Bogotá también me invitaron con el proceso. Decidí hacer... La última, ¿no? Sí, la última, exacto. Un listado con los participantes en un plafón muy grande, y elegí algunas de las obras que consideraba que eran más representativas, entre ellas la de Andrés Matute, que había sido uno de los últimos artistas participantes, que dispuso un televisor, un monitor, precisamente en la parte de atrás del museo. Fue un gesto bellísimo, porque era un video en el borde del museo, pero sin estar en el museo. Era un gesto muy bello y súper consecuente con la potencia de la obra. Hizo como un cambuche, ¿no? Sí, exacto. Con las pinturas que mucha gente protestó, ¿no? Eso fue otro cuento, ¿no? Eso fue otra pieza. ¿Eso hacía parte de lo mismo o era otra cosa? No, era otra cosa. Ese era personal de otro proceso. Me pareció muy interesante. Lo que hizo él fue mostrar un video de los que hizo en el barrio de Venecia con las personas que hacían un recorrido por su casa con el fondo de la canción favorita de la dueña o del dueño de casa. Eso es una suerte como de, ¿no?, microvideo, un microrelato de su realidad, de la configuración de su casa, de sus condiciones de vida, pero a la vez de sus afectos. Eso es una pieza muy bella. Ahora, la gente siempre me ha preguntado, bueno, ¿qué queda de la Bienal de Venecia a la gente del barrio? Yo les digo, pues la experiencia misma de la Bienal y el hecho de que muchas de las obras de los artistas hayan hecho ver algunas de sus hábitos, de sus formas de vida que tal vez no lo hayan percibido por repetición o porque simplemente no lo habían percibido. Sin embargo, leer arte contemporáneo no es nada fácil. Debe haber una mediación, debe haber una interpretación. De hecho, los grandes museos del mundo, las grandes galerías tienen un departamento de mediación y de interpretación, por algo será. No es fácil leer el arte contemporáneo, insisto. Precisamente con esa necesidad, la Cámara de Comercio me invitó para que, con base en la experiencia de la Bienal de Venecia, estableciera un programa similar en la galería, de la Cámara de Comercio de Kennedy, donde planteamos con Julie Cangrat, la invitación de Sandra Walker y Julie, para que fuera a esta galería y estableciera una serie de dinámicas para que la gente del barrio se vinculara. Entonces lo que hice yo fue sensibilizarlos frente a unas nuevas formas de proceder en el mundo del arte, que les mostraba diapositivas en videos y algunos componentes de la historia del arte. Luego, algunos de esos artistas algunas de esas personas que eran artistas o estudiantes de arte se interesaron en la configuración de las obras mismas, lo que dio, gracias a sus sugerencias, la necesidad de configurar un programa para formar artistas. No solo para optimizar su presencia en las muestras y poder decodificar de una forma más efectiva las obras, sino también para optimizar su forma de hacer arte. Entonces tuvimos tan buena suerte que la convocatoria fue muy alta en esa primera edición. Fueron más de 35 artistas que van todos los sábados a la Cámara de Comercio de Kennedy, de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde y de las 2 de la tarde a las 6 de la tarde, donde reciben, mis instrucciones para optimizar sus procesos y luego poderlos insertar en los circuitos del arte, inicialmente local. Pues el impacto ha sido muy alto, afortunadamente. El programa piloto que comenzó en el 2012 creció en el 2013, se solidificó ahora en el 2014 y va a continuar en el 2015. Esa es tal vez la brecha que tenía que cerrar con la comunidad. No sabía de qué manera podía acentuar la presencia en la comunidad, y creo que la pedagogía es la mejor manera de hacerlo, no solo
recibimos una pieza o un proceso, sino también lo co-construimos, y además de co-construirlo, estamos recibiendo insumos de lado y lado. Yo ya tengo una mirada mucho más clara de qué pasa en el sur de Bogotá. Yo, a través de mis experiencias como docente durante muchos años en varias universidades de Bogotá, comparto con ellos procesos de formación muy complejos. No se trata de hacer simplemente talleres en los que, ok, vamos a doblar papel y vamos a sentirnos felices. No, son procesos muy profundos y muy serios que son matizados por expertos del mundo del arte que invitan en un formato que se llama Tardes de Café, donde una vez al mes invito a personas como Nelly Peñaranda, la directora de Arteria, Takaki Kumagai, un curador japonés, Rodrigo Echeverri, el pintor, Miller Lagos estuvo hace poco tiempo, María José Arjona. Entonces son personas de muy alto perfil que están en el mundo del arte trabajando de una manera activa y que comparten con ellos sus experiencias para complementar aún más esas necesidades que tienen de proceder de unas maneras diferentes a las que habitualmente proceden. Digamos, la herida contemporánea está marcada de manera fuerte, ¿cierto?, determinante por la performance y por la instalación. Sin duda que lo que ustedes hacen en la Bienal de Venecia ya está abriendo estas brechas. Política les parece normal, pues la moda, ¿cierto?, la performance y la instalación. Sí. Ustedes hace 20 años tienen el mérito de haber anticipado un poco ese giro, ¿no? ¿Cómo ve, digamos, con esas determinantes contemporáneas, cómo ve esta obra, porque está aquí personal, ¿cierto? Bueno, repito, no se puede ver al margen de eso, es parte, es decir, esta colección de pinturas hace parte de ese proyecto mucho más grande, ¿cierto? Sí. Que es el pedagógico con el arte cámara y que es el relacional, entre comillas, ¿cierto? Sí. Que es Venecia, ¿no? Entonces, pero ¿cómo usted ha hecho alguna vez performance? Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. De hecho, en la universidad, bueno, claramente en la formación tuvimos que hacer de todo, ¿no? Fotografía, performance. Pero en la performance era una rareza. Sí, de hecho, se estaba como implementando un poco. Pues María Teresa Incapié fue mi maestra de performance en la universidad y fui como, pues me siento privilegiado porque la apoyé en un proceso y luego nos hicimos amigos. Una mujer maravillosa. Y Rolf, que tenía unos talleres. Exacto, Rolf también hizo algunos talleres importantes. Un maestro que se llamaba Rojas del libro de Ariadna, no recuerdo. Sí, Enrique. Enrique. Perdón, se me olvidó el nombre, pero sí, Enrique. Él también me ayudó muchísimo con el movimiento, o sea, con el desplazamiento en el espacio, con el cuerpo, la noción de una serie de elementos que, digamos, que me ayudaron a configurar esos primeros ejercicios. Ahora, yo creo que, aludiendo un poco a lo que dijo alguien en algún momento, una de las cosas más irreverentes que puede hacer uno en ese momento contemporáneo es pintar. ¿Cómo? O sea, es lo más contestatario. Exacto, en este momento tan electrónico y tan multimediático, pintar, ¿por qué hacerlo? Sí. Entonces, me parece que es un acto también un poco rebelde estar pintando en este momento. Un acto de resistencia. Un acto de resistencia. Además, fui formado por maestros muy importantes en la universidad que me enseñaron a pintar bien, ¿no? Digamos, de la academia clásica, una buena imprimación, ¿no? Una buena grisalia, una serie de elementos. Y paradójicamente, estas pinturas están construidas con esa forma, con ese método. ¿No? La gente muchas veces las ve y dice, bueno, que hay 3 capas de pintura y se acabó. No. Cada una de estas pinturas tiene por lo menos 10 capas de color, 2 de imprimación, y luego comienza una búsqueda cromática muy compleja. Y luego, a medida que va pasando el tiempo, comienzo a ser más minucioso. Las últimas etapas comienzan con pinceles muy delgados a configurarse y con lupas. Entonces, es algo muy complejo de su construcción, pero paradójicamente se ve muy sencillo al percibirlo. Entonces, yo creo que es una forma un poco activista el hecho de estar pintando en este momento. Sin embargo, considero que cada una de las narrativas o de las ideas que están detrás de cada una de las búsquedas son las que van a generar la forma, o sea, el método adecuado o el lenguaje para proceder. Si yo tengo un proceso en el que el movimiento es importante,
pues claramente utilizaré o video o performance, ¿no? Porque necesito un desplazamiento, necesito que se muevan las cosas o generar esa metáfora del movimiento. A ver, si necesito la multiplicidad, pues utilizaré el grabado, ¿no? Que me da la posibilidad de repetir la imagen hasta el infinito, o la fotografía. Entonces yo creo que uno no se puede anclar como artista contemporáneo en una sola forma de proceder. Tiene que pensar en qué es lo que quiere decir, cuál es la forma más potente de hacerlo y más consecuente. Ahora, si no tengo los elementos técnicos adecuados, pues busco un amigo que sepa de video y le digo, hey, ayúdame con esto, y ya está, ¿no? Esa noción de autoría de la pieza, de que tengo que hacer la pieza o si no, no es mía, pues ya está súper reevaluada. En ese sentido, me parece que un artista tiene que ser inquieto, tiene que buscar otras posibilidades de proceder, además de las que ya conoce. Ahora estoy haciendo, por ejemplo, escultura, estoy haciendo unas piezas con luces LED, y hace poco hice una performance en el Festival de Performance de Armenia en honor a María Cincapié. Fue una pieza que había hecho en Quito y en Londres hace como unos 10 años, 8 años. Entonces fue como interesante revisar estas formas de proceder que fueron consecuencia de una inquietud de ese momento y luego reconfigurarlas a ver de qué forma se podían adaptar o revisar. Y pues en esas estoy. Considero también que la curaduría es una forma de hacer arte, ¿no? O sea, porque como lo dijo Obrist, creo, alguna vez, para él los artistas son sus pinceles, ¿no? Es una manera muy osada de hablar de la curaduría, pero es totalmente real. De hecho, yo como docente estoy configurando a mis estudiantes. En cierta forma, su forma de proceder vendrá en cierta manera pues marcada por mis sugerencias. Entonces yo debo ser muy responsable de qué es lo que les voy a dar a ellos, cómo voy a acercarme a sus procesos y de qué manera les doy la libertad para que ellos mismos tomen las decisiones finales y no sea yo como un clon el que voy a generar clones, ¿no? O sea, la idea es que ellos piensen por sí mismos y después de tener una serie de insumos puedan tomar sus decisiones. Bueno, esta fase final, ¿por qué no hablamos del Salón Nacional? ¿Por qué no hablamos de la coyuntura? Hace poco circuló en internet una entrevista que le hacen a Eduardo Serrano y dice el arte cambió, la crítica es una cuestión obsoleta ya en estos días, no tiene cabida la crítica en los modelos de circulación que están en boga, ¿cierto? Y uno puede entender que eso pasa en los últimos 10 años, a partir de 10 años atrás comienza a generarse otro tipo de dispositivos, entre ellos el dispositivo curatorial, pero no solamente eso, con el empoderamiento del curador uno siente que el dispositivo también, la crítica también era otro dispositivo, ¿cierto? Más asociado a lo moderno, ¿cierto? La curaduría más asociada a lo contemporáneo, ¿cierto? Entonces, mirar a ver con esta última decisión de carácter estatal del año pasado, en donde se globalizó el Salón Nacional, en donde este año tuvimos una bienal en Cartagena, la primera bienal de arte contemporáneo en Cartagena. Tenemos una bienal interesante en sus primeras versiones aquí en Bogotá, la Bienal del Museo de Arte Moderno, en este momento colapsada completamente, un museo en crisis, un espacio enorme, ¿cierto? De que uno sabe, que parece que los artistas más importantes le han dado la espalda, ¿cierto? ¿Cuál sería el diagnóstico que podríamos hacer ahorita, Portas, de que se ratifique definitivamente este modelo de un salón globalizado, bienalizado, ¿cierto? O si finalmente el Estado recoge las críticas que los artistas plantearon, porque se consideró que esta globalización pues iba a invisibilizar prácticas muy interesantes que el Estado debería aprovechar, resaltar y no seguir, digamos, un poco la moda internacional a costas de muchas propuestas que hay que están mucho más interesantes, le dicen mucho más a la gente, le hablan mucho más directamente a la gente, que no requieren esas mediaciones de las que se habló ahora para poder tener acceso a lo contemporáneo que uno no sabe finalmente que no sea cierto. Y entonces, no, pues es como un diagnóstico general, digamos, véase usted como curador del Salón Nacional,
¿qué recomendaría? Sigamos en la globalización, sigamos, pues, con toda esta experiencia, con todo ese manejo de artistas que ha tenido usted durante 20 años, uno dice, bueno, ¿por qué no tengo esas responsabilidades, no? Bueno, ahí, no sé si por ahí comenzamos la fase final. Bien, considero que el Salón Nacional es importante, no solo por su historia, su tradición y los grandes maestros que han pasado por él, pero considero también que debe mantenerse en ese formato de lo nacional, ¿no? El hecho de haberlo vinculado con otros procesos globales me parece un poco efectista. Considero que sí son necesarios esos contrapuntos eventualmente, pero en cierta dimensión, no a tal punto que opaquen lo nacional, sino en un punto suficiente para poderlo confrontar de una manera metafórica con esos otros espacios. De hecho, hay pocos salones nacionales en el mundo, ¿no? El Salón Nacional de Corea, pues no sé si exista, no creo, pero existe el Salón Nacional de Artes Visuales de Argentina, por ejemplo. ¿Y por qué no en todos los países? Eso también tiene mucha tradición artística. Sí, exacto. Es un síntoma de que algo está pasando, o que se está desactivando ese formato, o que ya no es necesario, pero considero que en nuestro país sí, porque es un formato que, a pesar de ser decimonónico y un poco agotado, es una manera de visibilizar el trabajo de nuestros artistas. Ahora, me parece que, bueno, a partir de mi experiencia como conferencista del Banco de la República, en una serie de procesos en los que se invitan a algunos artistas para que vayan a las ciudades y a algunos lugares para afianzar algunos procesos que existen allí, me he dado cuenta de la cantidad de talentos ocultos que existen en las regiones. Es que sería interesantísimo más profundizar en procesos como imagen regional, que es tan importante y tan interesante, que también lo administra el Banco de la República, y no tratar de jugar a un salón que finalmente, pues ya, entre comillas, está establecido. Ahora, considero que un espacio bienal, como la Bienal de Bogotá o la Bienal de Cartagena, serían los espacios perfectos para hacer ese tipo de confrontaciones internacionales, porque así es como se establece la fortaleza de un formato como una bienal, con la presencia internacional fuerte. Allí pues te das cuenta de qué está pasando en el mundo, qué está pasando también con los locales que tienen ese nivel, y se pueden tejer una serie de discursos interesantísimos de lo local con respecto a lo internacional y viceversa. De otro lado, me parece que los espacios alternativos o autónomos, no los llamo independientes porque no creo en la independencia, no creo que exista. No depende de un presupuesto, de una política, del clima, de lo que sea, pero independencia no existe. Ahora, esos espacios autónomos son interesantísimos porque allí es donde surgen los verdaderos nuevos paradigmas, las nuevas formas de ver las cosas. Sin embargo, no pueden ser domesticados, porque en la medida que son domesticados simplemente pierden su potencia, y muchos de los apoyos que se dan usualmente de manera oficial están como condicionados a ciertas cosas, que decía antes: no digas esto, no trabajes acá, no te metas con ciertas cosas. En ese sentido, pues deja de ser autónomo. Considero que se deben establecer circuitos donde se visibilicen los trabajos de estos espacios autónomos. Se debe reconfigurar el Salón Nacional, manteniendo la potencia de lo regional y lo nacional. Se deberían fortalecer aún más procesos como el Salón Imagen Regional, y se debería realmente inyectar con una cantidad de dinero y de apoyo maravilloso a la Bienal de Bogotá y a la Bienal de Cartagena, que son espacios que realmente están, pues la Bienal de Cartagena, que realmente fue sorprendente, yo me sorprendí porque vi un nivel muy alto. La Bienal de Bogotá, porque finalmente es nuestra Bienal. Digamos que mi Bienal, la Bienal de Venecia de Bogotá, es más digamos que abierta, porque han participado artistas de todo el país y artistas internacionales. Pero la Bienal de Bogotá es como nuestra Bienal de la ciudad, que debería dar cuenta de lo que está pasando acá hace muchísimo tiempo. Bueno, yo también hace 4 años que no hago la mía porque no tengo plata ni los apoyos necesarios para hacerla, y de hecho se da cuando se puede hacer. Pero yo creo que también esa forma, esa aleatoriedad, da cuenta de lo que somos nosotros. No hay un soporte constante que me permita mantener en el tiempo a la Bienal, pero hay que hacerla.
considero que es necesario mantenerla. Y pues nada, estar muy atento a los procesos que vienen. La Cámara de Comercio es una institución muy fuerte y muy seria, y los procesos que está generando, no solo Arte Cámara, las salas de exposición, como Arbo, que claramente es una feria espectacular que cumple ya 10 años este año, como Arte Cámara Tutor, que lleva 3 años y que se está configurando como un espacio alterno para estos chicos o estas personas que no hubieran tenido la oportunidad de hacerse visibles porque precisamente el sistema no les da la oportunidad, ¿no? Entonces, yo creo que tanto estas como las propuestas que vengan son bienvenidas. Sí, pero algo precisamente surge en esta coyuntura. Sí. Un poco, pues, Arbo, pues, es un evento muy variopinto, ¿cierto? Sí. Que lo unifica ese interés de vender obra, lo cual usted decía es legítimo, claro, sí, que es real, es un formato más, sí, pero no tiene que ser el objetivo principal de un artista, ¿no? Vender, sino lo que usted decía, producir pensamiento, claro, y producir pensamiento solamente se puede hacer en los márgenes del mercado. Dentro del mercado, si dejas que impongas sus lógicas, pues no vas a poder pensar. Claro, tú puedes ser lo suficientemente crítico para infiltrarte en el sistema y desde allí enunciar tu crítica, ¿no? Sí. O sea, un artista tiene que ser muy hábil también. Hay una nueva forma de hacer arte que se llama jiggling, que es como una nueva forma de acción plástica, de performance más o menos, que consiste en ser activista, irrumpir en espacios tradicionales y romperlos y fragmentarlos desde adentro. Entonces, si un artista es lo suficientemente hábil, se involucra dentro de esos espacios. Lo que hizo Carlos Castro alguna vez en Arbo, que llevó una sábana o un tendido y puso reproducciones de obras de arte importantes y las vendió como si fuera un mercado informal de la esquina. Eso es jiggling, es una manera de involucrarse dentro del proceso, romperlo y ponerlo en cuestión. Entonces, claro que se pueden utilizar las plataformas contemporáneas, porque son las que tenemos, ¿no? ¿Cuáles son las plataformas contemporáneas? Entre muchas otras están las ferias de arte, están las subastas, están las residencias artísticas. Y hay personas que viven de residencias artísticas, ¿no? Se la pasan saltando de residencia en residencia y está bien, si lo logran. Pero hay un circuito ahí encerrado. Claro, pero mira, cada vez son tan amplias las posibilidades, sí, que es maravilloso darse cuenta que uno puede proceder de muchas formas, ¿no? A ver, el hecho de montar una exposición como esta y mantenerlo en el tiempo es muy costoso, pero una feria, entonces es una inversión tal vez un poco menor, pero el impacto, porque el público que va es mayor. En una subasta hay un catálogo que es la resultante de proceso, por lo tanto vas a seguir exponiendo en la medida que la gente va a mirar el catálogo posteriormente. Entonces son dispositivos que tienes que elegir en la medida de tus necesidades, de lo que quieras hacer, de cómo quieres insertarte en el mundo del arte. Considero que todas son válidas en la medida en la que sean muy bien planteadas y con un equipo de trabajo serio. Y ya para terminar, podemos pensar en esta coyuntura que podemos ubicar en los últimos 10 años, digamos desde el 2000. Yo estoy pensando a partir del proyecto Pentágono, ¿cierto? Cómo a partir de ahí se empodera un grupo de curadores o este concepto de curaduría, ¿cierto? Se abre esa diferencia entre aparentemente el curador como abanderado de la contemporaneidad y de una nueva época, ¿no? Y entonces, pero también ahí surge, por esta época surge Arbo, ¿cierto? Y uno puede pensar ese empoderamiento de Arbo, este lugar que tiene Arbo en los imaginarios de los artistas, de los galeristas, de los estudiantes de arte, que seguramente son muy críticos, pero están fascinados con Arbo, ¿cierto? Entonces uno dice, este auge de Arbo, este auge del comercio, sin que el comercio sea ilegítimo, es muy legítimo, ¿cierto? No ha debilitado otro tipo de prácticas, otro tipo de espacios, entre ellos, por ejemplo, el Museo de Arte de Bogotá, que debería ser, pues no sé, desempeñar un papel, porque tiene unos espacios enormes, ¿cierto? Que pueden generar pues muchos proyectos alternativos, ¿no? Entonces, como eso, ¿no? Es decir, si no estamos sobrevalorando demasiado algo, si no estamos defendiendo con uñas y dientes en un mercado que no vale la pena ser defendido de esa manera, es que ocupes un lugar, ¿cierto?, entre los dos artísticos, que no sea el fin, ¿cierto? Que el fin del arte no sea la feria,
sino que el fin del arte sea, como ha sido a través de los tiempos, no quiero decir que eso tenga que continuar así, ¿cierto? Sea tener la posibilidad de generar maneras de pensar diferentes. Ok. Bueno, a pesar de trabajar en la Cámara de Comercio, mantengo una distancia prudencial del espacio, pero lo hago con respeto. ¿Por qué? Porque me parece que es un formato que permite la circulación del arte. Sin embargo, no se debería confrontar o comparar Arbó con la Bienal de Bogotá o con el Salón Nacional, sino con las otras ferias, porque finalmente ese es el formato. La pregunta sería qué pasa entre Arbó, la otra, Sincronía, Odeón y todas las otras que van a surgir y que espero que surjan. O sea, ¿por qué están surgiendo tantas ferias? Esta es la pregunta. Tal vez hay un público dispuesto a utilizar o a gozar de ese formato, porque hay un exceso de artistas que están surgiendo de las universidades, porque hay un interés importantísimo por Colombia como uno de los focos del arte internacional en este momento. Entonces están pasando cosas interesantísimas. Ahora, hablando específicamente de Arbó, es que Arbó no son solo las galerías que venden arte, que igual son galerías de muy alto prestigio, ¿no? Porque hay un proceso de selección cada vez más riguroso, sino que también hay solo rooms, hay como lugares de proyectos independientes que son curados aparte, por José Roca, por Mario Beduino, por curadores muy importantes, donde no se está vendiendo la obra, sino que se está poniendo en circulación a ese artista, que ha sido elegido precisamente para visibilizar qué es lo que está pasando en el mundo del arte. Eso es un lado. De otro lado está Arte Cámara, que es la versión, digamos, lateral de Arbó, donde están los artistas que no tienen representación comercial y que han sido curados por un curador invitado, en este caso es Jaime Cerón, que decidió que esos artistas son los que están hablando de la manera más efectiva o, digamos, más a tono con el mundo del arte acá en Bogotá o en el país. Entonces tienes como esas otras opciones, no solo el arte que se vende, que también tiene que ser de muy alto perfil. hemos visto piezas maravillosas que tal vez no hubiéramos visto a menos que viajáramos a estos países a verlas, ¿no? Piezas de Damien Hirst, piezas de Marina Abramovic, de Sollevit, pues piezas importantes. Qué rico que un artista de arte pueda verlas. Qué bien, fui y me tomé la foto frente a una Abramovic. Ahora, están esas opciones y no solo la opción de ver estos procesos curados aparte que automáticamente legitiman a los artistas y los hacen visibles frente a la gente que va a ver la feria, sino también la posibilidad de generar estos lazos sociales, porque son importantísimos. Desafortunada o afortunadamente, no sé cómo verlo, el arte, como cualquier práctica, necesita de un contacto social, o sea, de conocer al otro. O sea, ¿qué otros artistas están haciendo cosas como yo las hago? ¿Qué coleccionista está interesado en ese formato de arte? ¿Qué curador podría invitarme a otros procesos? Entonces están, digamos, estos entornos sociales que se dan en la feria me parecen importantísimos, porque generan esos contactos que tal vez de otra manera serían muy difíciles de lograr. Entonces, digamos que esa es una lectura muy lateral. Sí. Muchas veces el artista es reticente o tiene como una distancia frente a esa situación, pero es decir, si eres médico, ¿no? Y tienes estás en un edificio que esté lleno de consultorios, pues tienes que conocer a quienes están en el edificio. Son como una serie digamos, de condiciones sociales que cualquier profesión debe tenerlas para que sea mucho más efectivo el trabajo y más visible. Bueno, maestro Franklin, muchas gracias por esta tarde tan iluminada, además del sol externo. Aquí usted nos da 2 voces para comprender. Estaría muchos éxitos en sus proyectos, 3 grandes proyectos: proyecto personal hoy en Nivex, ahí lo pueden ver en el fondo, proyecto Bienal de Venecia que sigue vivo, sí, por supuesto. Y por supuesto este joven, este hijito que nació en Bienal de Venecia, que sí le trabajó con los jóvenes, que es, no alcanzamos a hablar de eso, que ya no tenemos tiempo, pero es un rubro, qué violencia hablar de los jóvenes como un rubro, ¿no? Que es una generación, que es un grupo humano que me parece que el Estado no lo ha favorecido mucho con sus proyectos estatales. En otra época se veía mucho más la promoción de los artistas jóvenes, el arte universitario,
Hoy prácticamente eso no existe. Bueno, entonces, pues muchas gracias y mucho éxito. Jorge, muchísimas gracias. ¿No? Y los espero en los procesos de Arte Cámara Tutor, ¿no? Que es ese pequeño hijo del que estás hablando, porque sí es posible. Es decir, yo creo que como última anotación, cuando los medios no nos dan las condiciones ideales para hacer las cosas, hay que proponerlas y hay que generar nuevos medios y nuevas maneras de proceder. Muchas gracias a Ricardo Muñoz, que está en la cámara, Sofía Pérez está con la cámara, y pues no. Y gracias, Jorge, por seguiremos comunicando.